voy a hacer ningún... Bueno, pues cuando vosotros me digáis, que sois los que marcáis los tiempos, me están diciendo que pare, los que tú quieras. Ya estando aquí... ¿Sí? Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta comparecencia de prensa que hemos convocado tras la celebración de un Consejo Extraordinario cuyos asuntos paso a informarles brevemente. El día de ayer, Ignacio Higuero de Juan comunicó por carta a la presidenta de la Junta de Extremadura su dimisión al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Una decisión de renuncia del cargo que les anuncio ha sido aceptada por nuestra presidenta, por María Guardiola, y que se ha llevado a efecto con el cese de Ignacio Higuero mediante el correspondiente decreto de nuestra presidenta. La decisión del hasta ahora consejero, como él mismo ha transmitido por escrito a la presidenta de la Junta, fue tomada con plena convicción y sentido de la responsabilidad. Con ese paso, Ignacio Higuero manifestó su voluntad de no empañar el buen hacer y el esfuerzo del Gobierno regional, y lo hizo a tenor de las informaciones sobre una titulación académica recogida en su perfil para la que no ostentaba con la correspondiente certificación. Tenemos que decirle que el señor Higuero ha asumido toda la responsabilidad y ha agradecido la confianza que fue depositada en él para prestar un servicio público esencial para el mundo rural de nuestra región. Queremos agradecer su labor al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y el buen trato que siempre dispensó. No obstante, este Gobierno exige a todos sus miembros rigor y ejemplaridad y, por tanto, consideramos que la situación era incompatible con la continuidad del ya exconsejero. Él ha sido plenamente consciente de esto y ha dado un paso al lado por iniciativa propia. Por todo ello, y en segundo lugar, les anuncio que acaba de aprobarse el decreto de la presidenta con el nombramiento de Francisco José Ramírez González como nuevo consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural. Francisco José Ramírez es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura y abogado del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Cáceres desde el año 2001. Precisamente en esta condición, como abogado ejerciente, ha asesorado a distintas empresas y distintas cooperativas en materia mercantil, civil y en derecho administrativo. También es especialista en derecho cinegético y ha sido abogado de la Federación Extremeña de Caza y de la Asociación de Profesionales Cinegéticos de Extremadura. Como saben, en la actualidad, Francisco Ramírez es director general de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, GEPEX. En esta reunión de Consejo de Gobierno se ha procedido como asunto del orden del día para ocupar nuevas funciones al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Les traslado que su nombramiento es vinculante desde la publicación en el Diario Oficial de Extremadura que se va a realizar mañana sábado. Y les adelanto que la toma posesión de Francisco como nuevo consejero se realizará la mañana del martes 5 de agosto. Cabe informarles también de que las competencias de gestión forestal y mundo rural, hasta que tenga lugar la publicación en el DOE, quedan delegadas en la figura del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social.
Como les decía, es una cuestión de horas, pero esta cesión es pertinente para garantizar la máxima responsabilidad y la continuidad en la toma de decisiones, especialmente en un momento tan sensible como el actual con los incendios forestales. En tercer lugar, les anuncio que el Consejo de Gobierno también ha aprobado en esta sesión el nombramiento de Eva María Pérez Zamora como nueva directora gerente de GEPEX en sustitución de Francisco Ramírez. Eva María es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura y desempeñaba hasta este momento el trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de GEPEX. Por mi parte es todo, quedo a su plena disposición para abordar cualquier duda o cuestión que deseen formular. Muchísimas gracias. Sí, buenos días, consejera. Ha dicho que ha presentado la dimisión por las informaciones. No, o sea, él reconoce que había falseado, me refiero no por las informaciones, sino por haber falseado. Digo, para hablar con propiedad. Sí. Sí, como muy bien dice, el consejero ha reconocido que no dispone de esa certificación de la que se indicaba que tenía en ese informe, en ese currículum, lo reconoce y asume su responsabilidad. Ojalá todo el mundo hiciera exactamente lo mismo, porque estamos hartos de comprobar que esto no sucede en otros partidos. En este país se puede dirigir una cátedra sin tener una licenciatura para ello. ¿Qué es necesario tener? Bueno, pues es necesario ser la esposa del presidente Sánchez. En este país, una delegada del Gobierno en Valencia falsifica su currículum, lo modifica y ahí continúa haciendo frente a esta prestación de servicio público. Acabamos de constatar la dimisión de una persona al frente del Partido Socialista con unas competencias muy importantes en relación con la DANA y que la ministra, una ministra del equipo del señor Sánchez, diga que es una persona brillante. Ojalá todos hiciéramos lo mismo, vocación máxima de servicio público, honor y responsabilidad. Y cuando esto no sucede, lo que hay que hacer es reconocerlo, pedir perdón, como ha realizado el señor Higuero, e irse, porque esto no se puede tolerar. Sí, buenos días. En este Consejo Extraordinario de Gobierno, ¿ha sobrevolado algún momento la idea de unificar todas las competencias de nuevo en la Consejería de Agricultura? Porque las organizaciones agrarias extremeñas eran partidarios de que todo volviese a una única consejería. Las competencias que se han desarrollado en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural creo que han dado sobrada cuenta de que ha sido una gestión eficaz llevada a cabo en este caso por este consejero. A día de hoy no nos replanteamos funciones, sino seguir prestando el mejor servicio al mundo rural, a todos esos municipios y seguir trabajando tal y como veníamos haciéndolo. Sí. Quisiera que me aclarara si es una destitución. Él ha presentado mediante carta dirigida a la presidenta su dimisión. La presidenta, en sus competencias, como ustedes saben, conforma el Gobierno. Ella lo ha aceptado y se ha cesado a este consejero. Ha sido una destitución por iniciativa propia Él de la presidenta. presenta su dimisión y nosotros, la presidenta en este caso, que tiene las competencias para ordenar el Gobierno, la acepta y cesa a este consejero. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra cuestión? Bien, pues muchísimas gracias por asistir. Un abrazo a todos. Gracias.